Bien, señores, continuamos. Entonces vamos a continuar viendo qué cosas no se considera como accidente de trabajo. Bien, por ejemplo, tampoco va a ser un accidente de trabajo cuando un trabajador incumple una orden escrita específica, ¿no? Muchas empresas que realizan actividades de de alto riesgo. Hay pues áreas en las cuales solamente puede, por ejemplo, transitar o ingresar personal especializado, ¿no? Recordemos que en este tipo de empresas pues podemos encontrar desde empresas manufactureras, químicas, ¿no? Industriales, etcétera. Entonces hay áreas en las que está prohibido el tránsito. Si un trabajador cualquiera pues ingresa a esta área en la que está prohibido el ingreso, específicamente se señala no ingresar, solo personal autorizado y tener algún tipo de accidente, eso tampoco es un accidente de trabajo. ¿Ya? Y tampoco lo que veíamos hace una horita más o menos cuando empezamos a comprar sobre las actividades recreativas, deportivas o culturales que muchas veces se suelen dar dentro de una empresa, ¿no? Es habitual en todas las empresas que siempre se hay algún tipo de celebración, ¿no? Muchas veces esa celebración, que por lo general empieza como recreativa, integración o deportiva, termina con algún lesionado por X motivo, producto de repente del deporte, producto de repente de la ingesta de alcohol, no sé, o se caen, algo, pero eso de ahí no es un accidente de trabajo. Por más de que la empresa haya promovido de que todos los trabajadores participen, porque es una integración, ¿ya? Como actividad de integración, todas las empresas van a promover de que sus trabajadores repartan, ¿no? Que la gente se desestrese, que pueda realmente participar en X actividades, ¿no? La mayor parte de empresas lo van a hacer, ¿no? Toda la parte de lo que es el área de recursos humanos siempre trata de ver la parte de que el trabajador se sienta bien en esa empresa. Pero todo lo que no tenga que ver con una acción propia del trabajador en esa empresa, o sea, con su función, tenga que ver con un accidente que se produzca en estas actividades, ¿no? Son accidentes comunes, no son accidentes de trabajo. Bien, contamos. ¿Ok? Por ejemplo, si el trabajador se va de vacaciones o pide permiso o toma una licencia por algún motivo en particular, ¿no? Y efectuando ese tipo de labores en su vida privada, ¿no? Le ocurre algún tipo de accidente, tampoco es un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo, el que ocurra a consecuencia del uso de alcohol o drogas, tampoco, ¿no? Puede ser que inclusive dentro de su empresa, como veíamos, ¿no? Se esté celebrando, no sé, 28 de julio, la Navidad, que se celebre el cumpleaños del director o del dueño de la empresa, ¿no? O el cumpleaños como a veces se celebra en cada una de las áreas de algún integrante del área, ¿no? Y por ahí, fuera de hora de oficina, por ahí se toma alcohol, ¿no? Ya consultado, ya aprobado, porque no va a ser un tema de que realmente pues se vayan a exceder. Pero si a consecuencia de esto alguno de los trabajadores sufriera algún accidente, eso tampoco se va a considerar como un accidente de trabajo. ¿Bien? Ok, entonces continuamos. Por ejemplo, tampoco va a ser un accidente de trabajo si hubiera alguna convulsión de la naturaleza, como lo que hemos estado viendo que ha pasado este año, ¿no? Este año realmente ha sido muy duro sigue siendo muy duro a nivel mundial. Todas las fuerzas de la naturaleza, pues están activadas en una gran obra de, no sé si es limpiar, si es realmente mover muchas de las cosas que nuestro planeta tiene. ¿Ok? Si a consecuencia
de alguno de estos fenómenos o de alguna convulsión de la naturaleza, fenómeno de la naturaleza, fusión nuclear, ¿no? Si hubiera algún accidente o algún trabajador de la empresa asegurada tuviera un accidente de trabajo, eso no sería un accidente de trabajo, sino sería un accidente común. ¿Ok? Lo mismo de la conmoción contra el orden público o terrorismo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si por ejemplo, con una empresa minera, tus trabajadores estén haciendo huelga, ¿no? Porque tienen un problema de pliego de reclamos y no se lo solucionan, todos están asegurados en el SSTR, ¿no? Porque trabajan en una empresa de alto riesgo y salen a hacer su movilización y no sé, se da la trifulca que ya nosotros conocemos entre la policía y ellos. Si alguno de ellos resultara con algún tipo de lesión, tampoco no está considerado un accidente de trabajo. ¿Eso es un accidente? Sí, claro, pero no es un accidente de trabajo, chicos. Entonces vamos continuando, ¿ok? Eso es todo lo que hemos visto en el tema de lo que son definiciones sobre lo que son los accidentes de trabajo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a ver lo que son las enfermedades profesionales. Bien, entonces, recuerden lo que les comentaba sobre las enfermedades profesionales. Por ejemplo, una gripe no es una enfermedad profesional, ¿no? Ni que tenga bronquitis, ¿no? Ni pueda tener gastritis, ni que tenga la hipertensión arterial o que sea diabético, ¿no? Las enfermedades profesionales, ¿no? Son normalmente los estados patológicos que pueden darse de manera permanente, o nosotros le podemos llamar hasta crónica, lo que siempre te va a afectar, ¿no? De repente puede ser que lo puedas tener de manera temporal también. ¿Y qué le va a ocurrir a un trabajador que está asegurado en este seguro complementario de trabajo de riesgo? ¿Ok? Como consecuencia directa del tipo de trabajo o del medio ambiente en el que se desempeña. A ver, José. En minería, por el régimen de labores, los trabajadores se quedan 15 días, 7 días, etcétera, en residencias de la empresa. Tienen coberturas en caso de tener accidentes en esa residencia cuando están fuera del horario laboral. No, José. Solamente, o sea, era un poco lo que veíamos. La parte minera tiene efectivamente, como dice, es un régimen especial, laboral especial, porque lógicamente es un tiempo que se quedan todo el tiempo en la mina y otro tiempo que salen o a su casa, ¿no? O al campamento, etcétera. Pero hemos estado mirando qué cosa es lo que cubre. Recuerden ustedes que lo que son los accidentes comunes o las pólizas de accidentes cubría, ¿recuerdan? Los 365 días del año y cubría también lo que uno hacía en su vida privada, ¿ok? En el SSTR los accidentes son aquellos que se producen en el centro de labores, de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto? Por indicación expresa, cuando me dicen tienes que irte para este lado, pero recuerdan que también hemos visto como exclusión lo que esté cuando está de vacaciones o cuando uno está de licencia o simplemente en su vida diaria, cuando el trabajador sale de su casa sale del trabajo y se va a su casa hasta el día siguiente y algo le pasa en su casa, eso no es un accidente de trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos trabajadores que elaboran 15 días, 7 días en residencias de la empresa, claro, trabajan un tiempo en la planta, ¿no? En la mina, y de ahí se van normalmente al campamento, ¿no? Que por lo general es como se trabaja, ¿no? Si es alguien del pueblo, de repente está cerca de la mina, no necesita estar en ese campamento. Pero todo lo que es accidente de trabajo lo hemos determinado ahí, ¿no? ¿Qué cosa es? Todo lo que pase cuando él ya no está en su horario de labores, eso no es un accidente de trabajo. Si le ocurriera un accidente, es un accidente común. ¿Sí, José? Entonces, las enfermedades profesionales se van a presentar en los trabajadores a consecuencia del tipo de trabajo. Era ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, los mineros, ahora que estamos hablando, José, de los mineros, tienen una esperanza de vida mucho menor, porque creen que ellos tienen muy buenos beneficios, ¿no? Ganan bien, tienen este régimen de que están una semana, 15 días, 10 días, no sé, solamente en la mina y después salen una semana, 5 días.
porque efectivamente el ambiente en el que ellos están, el ambiente, lo que ellos respiran normalmente, respiran polvo de minerales, ¿no? Respiran X cantidad de gases que salen de los propios minerales, los que trabajan en socavón. Entonces, ¿qué cosa hace esto, no? Si bien puede ser de que no les vaya a ocurrir un accidente de trabajo, pero a la larga, estas personas que están trabajando ahí, por más que puedan trabajar con su máscara, etcétera, ¿no? Se les va llenando el pulmón de estos elementos. Ellos tienen una menor esperanza de vida por el problema respiratorio, ¿no? Y así como eso en la parte de minería, pues hay N cantidad de situaciones que se puedan dar en cualquiera de las empresas que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Cuando el trabajador está expuesto a una actividad repetitiva que puede hacerle, que pueda lesionarle. Por ejemplo, ahí hay otro tema, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que el mismo tema del uso de equipos, ¿no? De usar un equipo de repente que pueda ser, no sé, muy pesado, ¿no? De que esta persona esté en un ambiente muy frío, ¿no? Entonces, no hay salida. A ver, chicos, ¿escuchan? No hay salida de voz. A ver, Jenny, a ver, por favor, me pueden, ya. Entonces, ese es el tema, ¿no? La enfermedad profesional es que sin mi trabajo, no te preocupes, que si mi trabajo va a desencadenar alguna situación, ¿no? Que va a afectar mi salud, hay todo un listado de enfermedades profesionales que lo vamos a ver en este momento y que inclusive lo tienen ustedes también colgados en su plataforma, ¿no? Que es la normativa técnica, que es esta de por aquí, esta de acá, ¿ok? Este listado de enfermedades, ¿no? Que es creado, emitido por el Ministerio de Salud, mediante la resolución 480 del 2008, creado por el Ministerio de Salud, ¿no? Establece cuáles son las enfermedades profesionales y su vinculación causal con las actividades que las originan. Revísenlo, chicos, ¿ok? Ahí lo tienen en su plataforma. Y entonces, importante ver, ¿no? Importante ver que algún tipo de, vamos a ver al azar algunas cuantitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, venga, por ejemplo, la gente que trabaja, que pueda trabajar con arsénico, la gente que pueda trabajar con arsénico, ¿no? Mucha de ellas, por ejemplo, va a tener conjuntivitis, va a tener queratitis, va a tener blefaritis, que son afecciones de los ojos, ¿ok? Entonces, y estas actividades, ¿en dónde se realizan normalmente? En minería, ¿no? En fabricación de pinturas. Entonces, ¿qué es lo que hace este listado o esta norma técnica del listado de enfermedades profesionales, ¿no? Establece cuál es el agente, o sea, qué cosa me produce a mí ese daño, ¿ok? Lo codifica, tiene un código, señala cuál es la relación de síntomas y patologías relacionadas a la gente. O sea, si yo utilizo esto, yo lo utilizo una vez puede ser, ¿no? Pero si yo todos los días estoy manipulando este tipo de agentes o sustancias, entonces a la larga, con el tiempo, no digo que me va a producir, me puede producir. Ok, a ver, Jenny, ¿pueden verificar? Ok, vamos a seguir, vamos a buscar unas cuantas como para comentarles, ¿bien? Pero ustedes, por favor, revísenlo. Ok, por ejemplo, el plomo y sus compuestos, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con el tema del plomo, ¿no? ¿Qué pueden tener? ¿Qué les puede ocasionar el plomo, ¿no? Les puede dar un síndrome doloroso abdominal, ¿no? Le puede dar encefalopatías, o sea, que haya líquido en el cerebro, les puede dar neuropatías periféricas, o sea, esos problemas neurálgicos, cesa cuando uno ya no está expuesto a ese agente,
¿Y dónde encontramos este tipo de agentes? Normalmente en todas las actividades extractivas, ¿no? De minerales, aleaciones, metalurgia, soldadura, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan de que se acuerdan que hasta en la fabricación de cosméticos como son los lápices de labio, se aconseja de que uno no compre aquellos que tienen plomo, porque forma parte de los ingredientes para hacer los lápices de labio, muchas veces para que fije bien el color utilizan un poco de plomo, y eso a la larga realmente trae inclusive hasta anemia. ¿Ve? Entonces, sí está normado, acá sí es lo bueno de que el Ministerio del Trabajo ha hecho realmente un muy buen trabajo al hacer un consolidado, ¿no? Luego de, lógicamente, muchísimo tiempo de investigación, de revisión y de consolidar el aporte de las instituciones médicas, de poder determinar cómo es posible que el uso de alguna sustancia, algún agente químico, ¿no? Puede producir realmente una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren chicos, por ejemplo aquí, ¿no? Acá, acá como agente, ¿ok? Ese grupo de enfermedades, dentro del listado hay un grupo 2 que dice enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Lo que vimos hace un momento eran los agentes químicos, ¿sí? Pero también hay agentes físicos. Por ejemplo, si yo trabajara en una empresa, no sé, de soldadura, o esas empresas metalúrgicas, y que todo el día estoy trabajando, pero estoy sintiendo ese ruido de estar tan chanqui, 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 el metal, ¿ok? Grandes máquinas, no es que yo estoy chancando así solamente con un martillito, grandes máquinas, porque los están volviendo maleables, los están trabajando. Esas personas probablemente tengan algún problema en el futuro de hipoacusia, o sea, le va a disminuir la audición, hasta la de sordera. ¿Y qué cosa es lo que normalmente, haciendo un paréntesis, pasa en nuestro día a día? Muchas veces estamos acostumbrados a estar siempre con nuestro celular, nuestros audífonos, y cada vez vamos escuchando menos, ¿ok? Porque tenemos este, los audífonos en todo momento con volumen alto. Entonces conservemos nuestra salud auditiva y tratemos pues de guardar, ¿no? De preservarnos nosotros en la vida normal, en la vida diaria, ¿no? Hay otras personas, como veíamos, que en su trabajo lo tienen que hacer, están expuestos a este tipo de ruidos. Pero si podemos evitarlos nosotros, hagamos, ¿no? Hay gente que inclusive se duerme con el celular ahí abrazado, y hay un incremento también, chicos, les cuento, de cáncer a la tiroides, al cerebro, ¿no? Cosas que antes no se veían. Entonces, sí es importante de que veamos la tecnología, pues nos va realmente facilitando muchas cosas en la vida, pero recuerden que siempre hay que cuidarse. Ok. Entonces, por ejemplo, a ver, hay enfermedades producidas por posturas forzadas. No nos han pasado. Ya, a ver, Jesús, no está ahí en la plataforma. Ya, si no está en la plataforma, la van a colgar porque sí la tiene. Ya, no envío esa manera. Ya, no, yo ya sí, yo ya le envié, ya hace, creo que ya hace un año, un poquito más. Esta norma técnica no ha sido modificada. Y entonces no se preocupen, chicos. Aquí estoy dando la indicación correspondiente para que Sí, sí está como material acá en el instituto, pero seguramente la van a colgar ahora en la plataforma. ¿Bien? Es muy buena, muy importante que les sirva siempre a ustedes como guía, ¿no? Como guía, no porque ustedes sean médicos, no porque ustedes realmente pues las tengan que usar, pero sí es importante que la buscamos y que si en algún momento alguien pues les consulta, ustedes puedan derivar, ¿no? Porque es más, que muchas veces hasta amistades les pueden decir, oye, pero ¿por qué me está doliendo la columna? ¿Pero por qué me duele acá la cintura, no? Pero entonces, y lo primero, ¿no? Pero ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, ¿qué cosa es
por ejemplo, las enfermedades que me pueden ocasionar. ¿Ok? Por ejemplo, miren, enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. En el trabajo es como ese tema de que yo me agacho para recoger algo o me recojo. El material que está siendo ya puesto de repente ya acabado, y lo tengo que sacar de donde está circulando y lo tengo que poner en una caja, en una despensa, no sé, en el sitio donde va a ser luego almacenado, y ese accionar de bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, normalmente me va a producir normalmente problemas en la columna, ¿no? Hasta discopatías, hasta hernias, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo en el noticiero dieron un especial sobre la parte informal de los estibadores en Iquitos. Y salían, por ejemplo, los estibadores, eran personas hasta habían personas mayores, no sé, más de 70 años, me parece, que con una faja que se ponían acá como una correa de cuero, pues cargaban plátanos o cargaban todo lo que traían de la selva en embarcaciones, plátanos, frutas, no sé, X cantidad de canastas, cargaban, no sé, en la espalda, pues mucho más que su propio peso, ¿no? Entonces, y iban, caminaban como una cuadra para dejar pues, la zona de donde se expenden estos productos, ¿no? Sin saber que esto de acá, claro, hoy día puede ser que lo puedan hacer, pero esto de acá, una actividad repetitiva o algún determinado tiempo, pues sí les va a comprometer alguna parte del organismo y van a resultar afectados, ¿no? ¿Ok? Hay gente inclusive que hasta trabaja de rodillas, trabaja en cuclillas, ¿no? En las diferentes empresas pues, que realizan actividades de riesgo y que definitivamente sí está mapeado. Entonces, cuando por OVE se presenta este tipo de enfermedad, ¿no? Y esto es calificado por los sistemas de salud que van a evaluar el tema de la enfermedad profesional, van a saber perfectamente cuando hagan la consulta o la entrevista con el trabajador y qué es lo que haces y qué hacías, ¿no? Y a qué te dedicas y cuando les comenten qué cosa es lo que normas técnicas 068 dice. Ajá. Eh, esas normas técnicas del 068, lo que estamos viendo, chicos, Josecito, es la resolución 480, ¿no? Que es el listado de las enfermedades profesionales. Y están dentro efectivamente de lo que es el artículo 3 de lo que son las normas técnicas complementarias a lo que es el trabajo de riesgo. Bien, bueno, bien. Entonces, ya como habíamos visto las enfermedades profesionales, gracias José, ok, ahora vamos a ver cómo es que se evalúa y califica el grado de invalidez. Bien, hay un manual de calificación de grados de invalidez de las AFPs que tienen que ver con la resolución ministerial 069, que lo tiene todas aquellas instituciones que califican invalidez, por ejemplo, todas las empresas, el Ministerio de Salud, ¿no? El Instituto Peruano de Rehabilitación, el MINSA, el propio MINSA, y todo lo que es la normativa de la AFP. ¿Ok? Y la AFP que tiene su propia normativa y que tiene sus órganos también de calificación de grados de invalidez, ¿no? Pero siempre están con el manual de calificación de grados de invalidez que está detallado en la resolución ministerial 069. Veo que también está el MEI. La calificación la hace la misma aseguradora que tiene el cargo de CCTR. No, a ver, las compañías de seguros no dictaminan la invalidez, no. ¿Ya? Las compañías de seguro evalúan las solicitudes de aplicación del seguro complementario de trabajo de riesgo por una enfermedad profesional. Pero normalmente cuando llega la compañía de seguros, ya llega con el dictamen.
¿ok? Y tiene que tener todo un dictamen, porque si no sería, la compañía de seguro sería juez y parte, ¿ok? Hay comités médicos, ¿no? Como decía, en el Ministerio de Salud, en los hospitales del MINSA, lo que es la Seguridad Social, el Instituto para la No Rehabilitación, ¿no? Y las mismas AFPs tienen sus comités, sus propios comités médicos que determinan el grado de invalidez relacionada directamente con la actividad o con la ocupación que realiza el trabajador. Bien, ok. Entonces, no sé si les voy a comentar, el audio sigue fallando. A ver, chicos, no sé si es que en caso de no calificar en primera instancia, ya. Lo vamos a ver más adelante, Josecito, para no saltearnos, porque todavía no estamos viendo ese tema de cómo es que se trabajan los siniestros, Pat, no te preocupes. Ok. Eh, el decreto, vamos a ver que el tema, un segundo. Ajá, ya. ¿Se acuerdan que hemos estado viniendo conversando sobre lo que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y he estado hablando sobre lo que son los accidentes comunes, ¿no? Inclusive les dije que una gripe no es una enfermedad de trabajo, no es una enfermedad profesional, es una enfermedad común. Y en efecto, hay una norma, que es el Decreto Supremo 003 del año 98, que es una norma técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que determina en su artículo 4 sobre los accidentes y enfermedades comunes, ¿no? Porque recuerden que no todo accidente es común ni todo es accidente de trabajo, ¿no? Depende cómo es que haya ocurrido. Y entonces esta norma que señala, dice, que todo accidente que no pueda ser calificado como un accidente de trabajo, ¿no? Asimismo, toda enfermedad que no pueda ser calificada como una enfermedad profesional, ¿no? Van a ser tratados como un accidente común o como una enfermedad común, ¿no? Y como común, ¿no? Común es porque es lo que nos sucede, no es que sea común como simple, ¿no? Sino al decir común es que nos puede ocurrir a cualquiera en el ámbito de nuestra vida personal o hasta laboral, pero que no tenga que ver con un accidente de trabajo, ¿ok? Porque recuerden ustedes también de que no todas las empresas están obligadas a tomar el SSTR, solamente aquellas que realizan actividades de alto riesgo, ¿ok? Estos accidentes y estas enfermedades comunes están sujetas al régimen que tenga el trabajador en su momento, o sea, si tiene salud, si no tiene salud tendrá EPS, ¿ok? Y en la parte, por ejemplo, si esta persona tuviera algún tipo de enfermedad o accidente que la dejara incapacitada, ¿no? De su propio sistema de pensiones al que se encuentre afiliado el trabajador, ¿no? Entonces, sí es importante que lo podamos tener todos claros a lo que se refiere el tema de lo que es diferenciar lo que es un accidente de trabajo de lo que es un accidente común, igual una enfermedad profesional y una enfermedad común, ¿no? Porque es desde dónde nace. Entonces, eso tengámoslo bien claro. Entonces, ahora vamos a empezar a revisar lo que son las prestaciones que cubre este seguro, ¿ya? Entonces vamos a ver las prestaciones, ¿no? Y vamos a iniciar con lo que es el SSTR Salud. Okay. ¿Cuál es la cobertura del seguro complementario trabajo de riesgo en salud? La cobertura es al 100%, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando hablo de 100%, ¿no? O sea, esta cobertura va a brindar al trabajador asistencia y asesoramiento preventivo. A ver, Paulita, a ver, confírmeme, chicos, si escuchan, ¿ok? Van a ver, chicos, ¿escuchan? ¿Ok? Sí, se escucha. Ya. Ok. Asistencia y asesoramiento promocional en salud ocupacional. Recuerden que todas las aseguradoras, bien, Jenny, todas las aseguradoras en su área de prevención, en su área de SCTR,
tienen equipo especializado que no solamente en las propias instalaciones de las compañías de seguros se dan capacitación y formación, sino que van hacia sus asegurados, hacia estas empresas, para poder ver cuáles son las condiciones en las que están trabajando los trabajadores, ¿no? Dando las recomendaciones correspondientes en el mismo centro laboral, ¿no? Entonces sí, para una compañía de seguros, no por el tema económico, ¿no? Sino que realmente por un tema de prevención, porque las compañías de seguro tienen que, como parte de su responsabilidad social, ¿no? Con la sociedad, es ir formando, ¿ok? Y no hay que esperar que ocurran los accidentes, hay que prevenirlos, hay que evitarlos, hay que dar recomendaciones, no hagas este tipo de función, tiene que ser rotiva, etcétera, etcétera. Hay recomendaciones que siempre se van a ir dando para evitar justamente que los asegurados, ¿no? Los asegurados a nivel de mercado, a ese ramo, pues resulten afectados, ¿no? No es mejor pagar un siniestro, es mejor prever realmente que no se sucedan este tipo de eventos. ¿Ok? En el tema del SCTR Salud, la cobertura es al 100%. La persona debe quedar como estaba antes de que ocurriera ese accidente, ¿no? Esa enfermedad profesional. ¿Ok? Va a cubrirles la asistencia, asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional, porque hay médicos ocupacionales, ahora hay especialistas en medicina ocupacional, ¿no? Realmente se requerían de este tipo de profesionales en el mercado. ¿Ok? Le van a cubrir todas las atenciones médicas, farmacia, hospitalización, en caso que requiriera de alguna intervención quirúrgica, la cirugía, le va a cubrir, sea cual fuera el nivel de complejidad, porque en accidentes de trabajo pueden haber desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Un accidente de trabajo puede dejar incapacitada a una persona de por vida, ¿no? Es más, puede ocasionar la muerte en el mismo lugar donde ocurre, ¿no? Así como pueden haber accidentes leves, hay accidentes graves. Entonces, eh, se mueve inmediatamente todo el tema de salud porque la emergencia exige, obliga una atención inmediata que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ok? Entonces, tiene que quedar la persona recuperada en forma total. ¿Ok? O si no la recuperan, termina la atención cuando se le declara ya como inválido permanente, total o parcial, ¿no? Porque en este seguro complementario de bajo riesgo en la parte de lo que es salud también hay invalidez parcial, ¿no? O hasta el fallecimiento del trabajador o si es que falleciera, ¿ok? Hay personas que sufren accidentes de trabajo y se le da una atención de salud a los 2 días, al día siguiente, a las horas, pues fallece, ¿no? Hay personas que sí tienen accidentes de trabajo en las cuales se van a reponer, ¿ok? Hay personas que tienen accidentes de trabajo y en los cuales van a tener ellos posteriormente algún tipo de invalidez, ¿ok? Entonces, todo lo que sea prestación de salud va a estar cubierto. Inclusive es el único ramo de seguro que va a cubrir los aparatos de prótesis y los aparatos ortopédicos, ¿no? No lo cubre nadie más, no lo cubre la EPS, no lo cubre el seguro de accidentes personales, pero el seguro complementario de trabajo de riesgo sí lo cubre, ¿no? Y también la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación y la readaptación laboral. Si esa persona, producto de un accidente, ¿no? De trabajo, esa persona no puede volver a hacer una actividad que tenía, pues hay que ver en qué otra posición lo voy a colocar, ¿no? Si no es un tema de que como ya te accidentaste, te despido, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con este tema de concientización de los empleadores, ¿no? Mucha gente ha dado su vida en empresas que realmente no guardaban las garantías ni la seguridad del caso,
pero eso nos sirve a nosotros para que el día de mañana esto vaya mejorando. ¿Bien? Ok, seguimos viendo. A ver, las aseguradoras que colocan el SCTR a determinada empresa otorgan todas, Josecito, todas. Bueno, realmente lo deberían otorgar todas, ¿no? La aseguradora donde yo trabajo lo otorga, ¿no? Pero tengo entendido que la mayor parte de las aseguradoras sí deberían otorgar asesoramiento preventivo. Y el asesoramiento preventivo se da justamente en continuas capacitaciones, formación del personal de seguridad, el encargado de supervisar, ¿no? Porque siempre hay niveles en los trabajos, hay jerarquías, ¿no? Entonces el ingeniero industrial, el ingeniero encargado de ver la seguridad en la empresa, tiene que estar permanentemente capacitado, viendo una cosa, viendo otra, y viendo que realmente las instalaciones estén lo más seguras posibles para evitar justamente cualquier tipo de accidente de trabajo. Hay ingenieros de prevención en las empresas, hay ingenieros de prevención también en las compañías de seguros, ¿no? Bueno, en esta compañía de seguros. Imagino que todos los deben tener, porque sí es una responsabilidad efectivamente de la misma sociedad y de la compañía de seguros, ¿no? Poder capacitar, poder ir formando, ¿no? A sus asegurados en temas especializados como es el tema de lo que es prevención. Ok. Entonces veíamos, ¿no?, que para el tema del SCTR Salud se le iba a cubrir todas las prestaciones de salud hasta que el trabajador pues se restablezca. Bien, eso ve todo lo que es SCTR Salud, ve el restablecimiento del trabajador. ¿Ok? Y el tema de salud normalmente va atado a la EPS, ¿no?, que tiene la empresa en donde ocurre el accidente de trabajo, ¿no? Se da a través de la EPS, pero por el seguro complementario de trabajo de riesgo. O sea, no es que coja la EPS del trabajador, ¿no?, y no el SCTR. La EPS da la prestación del SCTR por medio de esta prestación de salud. Bien, ahora veamos cuáles son las prestaciones del complementario de trabajo de riesgo o pensión. Este seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR, cubre la parte de lo que es salud y cubre la parte de lo que es pensión. ¿Ok? Va a cubrir ambas. ¿Sí? Bien. Entonces, la cobertura de pensiones, ¿no?, que va a cubrir al trabajador asegurado, lo va a cubrir contra qué riesgos, ¿no? Lo va a cubrir contra la invalidez y contra la muerte ocasionada por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. Bien, eso es la cobertura que brinda el SCTR pensión, ¿no? Le va a cubrir invalidez y muerte a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional con las siguientes prestaciones, ¿no? Es con la pensión de sobrevivencia, con la pensión de invalidez y con los gastos de espera. ¿Sobrevivencia a quién? ¿A quién se le paga una pensión de sobrevivencia? Chicos, ¿tienen alguna idea? A ver, cuéntenme. A ver, José, ¿qué piensas? Sí, efectivamente, o sea, muy bien, todos bien, efectivamente, muy bien, así es, ¿no? Realmente a sus herederos directos, ¿no? A su cónyuge e hijos, ¿sí?, a sus padres, como vamos a ver, ¿ok? A sus padres, vamos a ver más adelante cómo se está haciendo ese pago, como los porcentajes, lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Claro, porque cuando hablamos de sobrevivencia, ¿qué significa? Que ya esa persona murió, nuestro trabajador falleció. ¿Quién le sobrevive? Su entorno directo, su familia directa, su cónyuge y sus hijos, ¿no? Los padres. Bien. Y en el caso de que es la pensión de invalidez, sí va la pensión para el trabajador y ahí ya no aplica sobrevivencia, es para él. Ajá, Mónica, es como la FP, así.
Ahí vamos a ver más adelante un tema sobre la AFP, ¿ya? Ahí la vamos a tocar. Efectivamente, es un sistema, sino que la AFP, que es el sistema previsional, ¿no? Que se da para todo el sistema laboral, ¿no? El SSTR es específicamente para las empresas que realizan actividades de alto riesgo. A ver, Carlita, si reporta el siniestro un trabajador después de 5 días, a ver, Carla, el, el siniestro o el accidente del trabajador tiene que ser comunicado en el momento. Es más, si hay un accidente de trabajo, ¿ok? Si hay un accidente de trabajo, pues el área de seguridad, el área de acción de servicios o el área de bienestar social, como llamarse, el área que ve directamente el tema de la parte de protección del trabajador, ¿no? Y la misma área involucrada, pues inmediatamente tienen que tomar acción y llevar al trabajador al centro asistencial más cercano, ¿ok? Y comunicar inmediatamente a la compañía. Tienen que comunicar inmediatamente a la compañía, ¿ok? Eso de ahí también está señalado en las condiciones de la póliza. Salvo que se demuestre lógicamente, eh, claro, si haces esa tingencia, sí. Si fuera una empresa que estuviera en alguna parte de la sierra alejada, ¿no? Que no hubiera lugar para que pueda efectuarse en el momento, ¿no? Aunque ahora hay mucho avance en la parte tecnológica, se supone que debe comunicarse lo más posible a lo que se pueda comunicar. Ese es el mensaje. Si realmente yo tengo un asegurado que es la minera X o la empresa, no sé, agroindustrial, que está en un caserío a 5 días, a caballo, no sé. Entonces yo voy a entender que cuando ocurre un accidente, ¿okay? Se van a tomar ese tiempo en poder informarme, ¿no? Por esa parte el problema, si transcurre mucho tiempo, es el empleador el que tendrá que demostrar de que no pudo efectuar antes el aviso, porque por las condiciones de distancia de su empresa, pues no lo puedo hacer antes, ¿no? Pero si fuera un accidente de trabajo acá en Lima, ¿no? En en cualquier departamento de nuestro país, que tuviera pues, todas las vías y los medios posibles, pues sí, hay que informar lo más pronto posible a la compañía de seguros, ¿sí? Ok, claro. A ver, nuestro país pues, todavía sigue estando centralizado, ¿no? Mucho desarrollo aquí en la capital y en las capitales de los departamentos, ¿no? En las grandes provincias. Pero en los pueblos y caseríos, por lo general, no van a ver ustedes hospitales, ¿no? No van a ver gran infraestructura. Entonces, eso es lo que como quiere decir Carla, ¿no? En esos sitios, efectivamente, solamente hay postas, ¿ok? Y hay pueblos que no tienen ni siquiera postas, ¿no? Que hay que caminar unas 2 horas, 3 horas hasta llegar a la posta más cercana, donde ni siquiera a veces hay médicos, donde solamente hay los técnicos sanitarios, ¿no? O enfermeras o enfermeros que atienden por vocación de servicio. Falta todavía desarrollar muchas cosas en este país, chicos, como conversábamos, ¿no? Es un poco que cuando yo escucho este tipo de consultas es como que uno se sensibiliza ante la realidad de nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Muy triste muchas veces. No todas las personas, por ejemplo, si pasara algo como lo que señala Carla, y fuera un accidente grave, ¿qué probabilidad de sobrevivir tendría ese trabajador si va a una posta donde no hay un médico? ¿Ok? Entonces, pero es parte de nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, pues se supone que este tipo de empresas, ¿no? Las empresas que realizan actividades de alto riesgo y que estén en sus seguros de SSTR, pues están teniendo algún tipo de orientación por la compañía de seguros donde estén, ¿no? Y las compañías también tienen que detenerse un ratito y mirar cuál es
las características de sus asegurados, de la cartera que tiene, ¿no? Que en mi cartera es todo de acá de Lima, es todo de provincias, cuál es la realidad, ¿no? Para que sobre esos sectores pueda moverse y poder tratar hasta de poder implementar de repente en la misma empresa un personal de enfermería, etcétera, ¿no? Hay muchas veces que dar sugerencias para poder mejorar condiciones de trabajo, ¿no? No todo está escrito en la ley, ¿no? No todo está dicho. Siempre era como hablábamos y como decíamos, o como decía, siempre la parte de la innovación. No, sí, yo soy una persona que se encarga, una asistenta social que se encarga de ver todo el tema de lo que es bienestar social en mi empresa, por más chiquitita que sea, y esté pues a 5 días, no sé, en cualquiera de nuestras provincias, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago, cómo creo, cómo hago para que si ocurriera algo, pudiera dar una atención inmediata, etcétera, ¿no? Entonces, ya es un tema personal, pero, no tanto personal, sino ya propio de cada una de estas empresas, ¿no? Por parte de las compañías de seguro tendrían que cubrir con efecto todas las prestaciones que estamos viendo, ¿no? Lo que es salud, lo que es acción, ¿no? Y lógicamente siempre tratar de preservar la vida. A veces las condiciones no se dan para que pueda suceder esto, ¿no? Pero, bueno, pienso que también es un caso ficticio, puede ser que se pueda dar como puede ser que no se pueda dar, ¿ok? Pero lo importante es, en líneas generales, si ocurre un accidente, tomar las providencias del caso, ¿ok? A ver, Paola, ¿me dices el audio? Bien, a ver chicos, entonces el SCTR pensión, el SCTR pensión va, a Carlita, el SCTR pensión va pues a coberturar los riesgos provenientes de invalidez y muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional y va a brindar las pensiones de sobrevivencia, invalidez y gasto de sepelio, ¿no? Que vamos a ver en un momento. Bien, este, ya. Entonces, vamos a ver cómo es que se va a dar las pensiones de sobrevivencia. A ver, Glenda. Si un trabajador solo tiene un trabajo de 5 meses y paga su CTR, pensión y salud, un accidente grave, invalidez permanente le cubre. Mira, eh, puede percibir su pensión. A ver, Glenda. Te llego a entender de que este trabajador paga su seguro, lo paga él solo, no es una persona independiente. No te llego a entender bien. Mira, en sí, ¿cómo funciona el SCTR? ¿No? El SCTR cubre a las empresas que realizan actividades de alto riesgo. Está dirigido a aquellas empresas que realizan actividades que son consideradas económicas de alto riesgo. ¿Bien? Y protege a todo el personal de la empresa. Dentro de esa empresa pueden trabajar las personas en planilla, pueden trabajar personas que estén por una cooperativa de trabajadores o que puedan estar en esa empresa porque el empresario o el dueño del gerente general pues ya no quiere incrementar su planilla y contrató a un contratista, ¿no? Toma contacto con él o es su distribuidor de trabajadores y le manda a trabajadores eventuales que van trabajando en esa empresa, ¿ok? Trabajan en esa empresa realizando las actividades que les encomienden, mientras estas personas que no forman parte de la planilla de estas empresas, ¿no? Trabajen, están protegidos por el SCTR, ¿no? Así como ya, puede presidir eso ya. Glenda, él es un contratista independiente. ¿A qué te refieres con contratista independiente? O sea, ¿qué tipo de accidente lo dejó grave e inválido? ¿Era un accidente de trabajo o no era un accidente de trabajo? ¿No? Entonces, si es considerado un accidente de trabajo, ¿no?
se le tiene que cubrir. Si no es un accidente de trabajo, no le va a cubrir. ¿Ok? Recuerda, toda la parte de lo que es accidente, está cubierto desde el inicio. En casi todos los seguros, ¿no? En seguros de vida, en seguros de accidentes personales, el mismo seguro de vida ley, la cobertura para accidentes se activa en el momento. ¿Ok? Se activa en el momento de que uno, por ejemplo, paga la prima. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que le haya sucedido, ¿no? Como me lo estás diciendo así de manera general también te contesto, ¿no? Basta que esta persona realice actividades de alto riesgo, ¿ok? Tenga su seguro complementario de trabajo de riesgo y tenga un accidente de trabajo, que le vaya a ocasionar una invalidez permanente, la compañía de seguros le tiene que cubrir. Pero como te digo, en el eventual caso de que se dé, pues hay que evaluar si el caso está considerado como un accidente de trabajo. Y si sí está considerado como tal, pues se le va a cubrir y se le va a pagar. Bueno, ¿sigue, Lenda? Bien. Recuerda que solamente no pagaría si fuera un accidente común, pero si es un accidente de trabajo, sí se le va a cubrir. Por esa parte no hay problema. Bien, entonces veamos sobre las pensiones de sobrevivencia, chicos. Bien, ok. En el caso de que los beneficiarios fueran el cónyuge o la conviviente y no existieran hijos con derecho a la pensión, ¿ok? Como puede ser el caso de que una persona se casa o de repente no se casa y convive con otra y no llegan a tener hijos, ¿no? Esta persona muere en un accidente de trabajo o muere a consecuencia de alguna enfermedad profesional. Recuerden que esas son las dos coberturas que manejamos en este seguro: accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿no? Si la muerte que va a generar esta pensión de sobrevivencia, ¿no?, para sus beneficiarios se da, y si solamente existiera cónyuge o conviviente y no existieran hijos, este beneficiario va a recibir una pensión vitalicia. ¿Qué cosa es vitalicia? Para toda la vida, para siempre, no hasta que muera. Equivalente al 42% de la remuneración mensual del asegurado. Lo que ganaba la persona, el 42% se le va a pagar a su cónyuge o conviviente, si no tuviera hijos. ¿Bien? Ok. En el caso de que el cónyuge o conviviente existiera, pero que sí existieran hijos con derecho a pensión, ¿ok? Ya no va a recibir 42%, sino lo que va a recibir va a ser el 35% de la remuneración mensual del asegurado. Sin hijos 42, con hijos 35%. Eso es lo que le corresponde en todos los casos al cónyuge o conviviente. Bien, ahora vamos a ver el tema de los hijos, ¿ok? El tema de los hijos. Esto de acá le va a cubrir a los hijos menores de 18 años, o sea, el pago de esta pensión de sobrevivencia no es para los hijos hasta que tengan 30 años, 50 años, ¿no? 45, no. Solamente se le va a pagar pensión de sobrevivencia a los hijos, ¿no?, de estos trabajadores que han fallecido, ¿ok? Hasta que cumplan 18 años, ¿no? O hasta que acrediten que estén estudiando, hasta los 28 años, siempre y cuando acrediten que están estudiando, ¿ok? O también se les va a pagar a los hijos válidos mayores de 18 años, ¿ok? Si existiera cónyuge o conviviente con derecho a pensión. Entonces, recuerden, los hijos solamente tienen derecho a cobrar este beneficio hasta la edad de 18 años. Si demuestran que son estudiantes, ¿ok? Si demuestran que son estudiantes, entonces también se les va a incluir solamente hasta los 28 años, ¿ok? Y también vamos a considerar como beneficiario a los hijos mayores, no importa, pueden tener más de 28 años siempre y cuando sean inválidos, no incapaces total permanentes, ¿ok? Tienen un dictamen de incapacidad o de invalidez, entonces también van a ser considerados como beneficiarios, ¿ok? Entonces, dice, ¿no? O inválidos mayores si existiera cónyuge o conviviente con derecho a pensión. En este caso estamos hablando de que hay hijos y también hay cónyuges, pero estamos precisando
estamos precisando que la pensión le alcanza a los hijos solamente hasta los 18 años de edad. Y si es que estudiaran, son estudiantes hasta los 28 años de edad, y también le alcanza a los hijos inválidos, ¿no? Hasta la edad que sea, o sea, no hay un límite de edad si el hijo es inválido y está demostrado que lo es, ¿no? Tiene su dictamen de invalidez. Ok. Entonces, en este caso, se le va a pagar a los hijos el 14% de la remuneración mensual del asegurado a cada uno de ellos, ¿no? 14% a cada uno de los hijos, ¿ok? Y recuerden que para el tema de los hijos, la pensión solamente se da hasta que cumplan los 18 años de edad, ¿no? Para el inválido sí es vitalicia, así como es para el cónyuge o conviviente. Bien, ¿sí les quedó claro, chicos? ¿No? Y el importe que cobran los hijos va a ser solamente el 14% si es que existe una cónyuge o conviviente con derecho a pensión. Okay. Para los hijos menores de 18 años, ¿no? Recuerden siempre esta condición, ¿no? Menores de 18 años o estudiantes hasta los 28 años, ¿no? O inválidos mayores sin existir cónyuge o conviviente. O sea, en este caso no hay cónyuge o conviviente, solamente hay hijos, ¿ok? Y también puede ser que haya hijos inválidos mayores que tienen, recuerden, pensión vitalicia. Entonces, ¿cuál es la prestación que recibirán ellos? ¿Ok? Ellos van a recibir una pensión hasta que cumplan los 18 años de edad, ¿no? En el caso de los inválidos, una pensión vitalicia equivalente al 42%, recuerdan que era lo que recibía la cónyuge en la primera descripción que hicimos, ¿ok? Equivalente al 42% más el 14% de la remuneración mensual del asegurado cada hijo, distribuyéndose el total en partes iguales, ¿ok? Por ejemplo, si fueran 2 hijos, ¿ok? Equivale al 42% más el 14% de la remuneración mensual del asegurado por cada hijo, ¿no? Se suman ambos y se distribuyen en partes iguales. Y si son más hijos, ¿no? Y si se excede el 100%, pues se va a prorratear y al final tienen los tres que recibir lo mismo, pero sobre la base del 40%. ¿Ok, chicos? ¿Sí les quedó claro? ¿Quieren que les vuelva a repetir esta parte? Bien, si no, podemos hacer ejercicio. No entendió el cuarto caso. Ya, a ver, Jesús. A ver, Jesús. Ya, ahí hacemos un ejercicio, José. Ya. Cuando los hijos son menores de 18 años, Carlita, ya. A ver, volvemos a repetir todo, ¿ya? Cuando muere uno de nuestros asegurados, se activa en el SCTR pensión. Bien, se activa el SCTR pensión. Entonces, sí, vamos a mirar qué familia tenía ese trabajador. Ya vamos a ver el primer caso. En el primer caso, el trabajador solamente tiene a su cónyuge o conviviente, pero no tiene hijos. No tiene hijos. ¿Ok? Entonces, si solamente tiene un cónyuge o solamente tiene un conviviente, pero no tiene hijos, lo que va a recibir este cónyuge o conviviente va a ser el 42% de la remuneración mensual del asegurado. Ejemplo, a ver, Juanito Pérez, que trabajaba en la minera Antamina, ¿no? Sufre un descarrilamiento a un socavón, ¿no? Y producto de eso fallece. Entonces se va a activar el seguro complementario de trabajo de riesgo pensión y luego de que ya se sustentó y se demostró que sí tiene derecho al pago de la pensión de sobrevivencia, ¿ok? Eh, este, simple y llanamente se presenta a la compañía de seguro la sustentación que vamos a ver luego, porque está la documentación que hay que presentar, ¿bien? Y del 100%, por ejemplo, esta persona ganaba la persona 10.000 soles, eh, el cónyuge va a recibir el 42% de la remuneración, o sea, estaría recibiendo 4.200, ¿no? Si esta persona ganaba 5.000 soles, el 42% pues sería 5.100, ¿no?
sería 2.100, ¿ok? El 42% de 5.000. Entonces, qué cosa es lo que significa esto? De que al ocurrir un fallecimiento o a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, ¿no? Y al activarse el seguro complementario o pensión, si no existen hijos, pero si existe cónyuge, ella va a recibir el 42% de lo que ganaba el trabajador. Así de simple. Angélica, bien. Entonces, ustedes recuerden de que nosotros estamos aquí, yo estoy con una presentación en diapositivas, que estuviéramos en una pizarra diferente, pero de esa manera es como haces la aplicación. De lo que ganaba la persona, le aplicas el 42% y eso es lo que va a ganar el cónyuge si es que no hay hijos. Bien, correcto. Segundo caso, ¿ok? Segundo caso. Existe cónyuge, pero también existen hijos. ¿Ok? Cuando existe cónyuge, pero también existen hijos, el cónyuge va a recibir el 35%. ¿Por qué cosa recibía en caso anterior 42% el cónyuge? Porque no habían hijos. Bien, cuando no hay hijos, solamente recibe 42% el cónyuge. Si hay hijos, recibe el 35%. Como verán, el importe es mayor al que reciben los hijos, pero así está establecida la norma. ¿Por qué cosa es? ¿Por qué cosa es que se dice? eh, sí, ahí vamos a ver, Isabelita, si es correcto, ¿ya? Pero centrémonos en el tema de la pensión de sobrevivencia primero, ¿bien? Si no, vamos a entrar en el tema de confusión. ¿Por qué? Porque se supone que los hijos, hasta cuando llegan a la mayoría de edad, que son los 18 años, normalmente van a salir al mercado laboral y van a salir a trabajar, ¿ok? Y siguen estudiando probablemente hasta 25, 26, 27, 28 años, y hasta esa edad se los va a coberturar si son estudiantes. Pero normalmente los cónyuges o convivientes, ¿no? Que pueden ser jóvenes como pueden ser medianos o pueden ser mayores, ¿ok? La probabilidad de acceso al mercado laboral está más restringida, ¿no? Por eso es que, en lo general, se le va a dar más al cónyuge o conviviente que a los hijos. Ese es el motivo. Cónyuge se refiere dentro de un matrimonio o unión de hecho, ¿no? El cónyuge, aquel que se ha casado, y el conviviente, aquel que mantiene una relación de convivencia con la persona, ¿no? Recuerden que cuando ahora se vive con alguien 2 años seguidos y ninguno tiene impedimento matrimonial, adquieren los mismos beneficios que si fueran casados. Bien, ok. Seguimos. En este tercer ejemplo, los hijos son menores de 18 años, ¿no? Y sí existe también una cónyuge o conviviente. O sea, aquí estamos, es el que continúa al segundo caso, ¿no? Existe la cónyuge y hay hijos. En este caso vamos a ver cuánto es lo que reciben los hijos si existiera, si la mamá está viva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hijos van a recibir el 12% de la remuneración mensual. Los hijos siempre van a recibir el 14%, mientras que en el caso de la cónyuge conviviente va a recibir 35% si tuviera hijos y 42% si no tuviera hijos. Y ese 42% es de lo que ganaba la persona, ese 35% es de lo que ganaba la persona, ¿no? Y ese 14% es de lo que ganaba la persona. Los hijos solamente hasta los 18 años van a recibir. En cambio, los cónyuges o convivientes lo van a recibir en forma vitalicia, igual como lo va a recibir el hijo que está inválido o incapacitado con un dictamen definitivo, ¿no? Es expedido por una autoridad de salud y que es admitido como hijo inválido. Ok, ya. ¿Qué pasaría si tiene un hijo en otra madre? Solo sabía su padre, que de hecho tiene su hijo. A ver chicos, a ver Ludovico. ¿Qué pasaría si el hijo está reconocido? Acá no hay un tema de madre, no sé, aquí es el cónyuge o conviviente. Si se casó con la madre del hijo, es su esposa, ¿no? Si simplemente me preguntas por el hijo está reconocido por el papá, también tiene derecho al 14%, ¿no? Este problema, por ejemplo, se ve mucho en el tema de lo que es vida ley, ¿no? En el tema de es vida ley,
cuando muere el trabajador, en las compañías de seguro se presentan a veces la esposa y 2 hasta 3 mujeres que tienen hijos con esta persona, ¿no? Y que todas se conocen en ese momento. Y puede suceder a lo largo de la vida, ¿ok? Aquí estamos viendo los importes que les va a corresponder en pensión de sobrevivencia al cónyuge conviviente y, asimismo, a los hijos. Si el hijo no se reconoció, pues no le va a corresponder nada. Si el hijo está reconocido, le corresponderá el 14%. En el tercer caso, si hay 10 hijos. Cuando hay muchísimos hijos, se va a prorratear. O sea, por ejemplo, en el tercer caso, se le va a pagar, ¿no? Se le va a pagar 35% al cónyuge y, por ejemplo, se va a exceder, ¿no? Si son 10 hijos, por ejemplo, serían 140%. Solamente puedo pagar 100. 100 menos 35, 65. El 65% se le va a corresponder 6.5 a cada uno. ¿Sí, Jesús? ¿Ok? Si te queda claro. Él va, no te digo a entender. Ahí va, ya. Ya. Magdalena, el asegurado fallece y le sobrevive esposa y un hijo de 17. La cónyuge recibe 35, el hijo hasta que llega no estudia, el 14. Sí. Mensual del asegurado. Una vez que el hijo cumpla los 18, la cónyuge empezará a recibir el diferencial de la pensión de sobrevivencia. Acuérdate que la cónyuge, así es. Si, eh, si no existen hijos con derecho a pensión, efectivamente es 42%. Si tenía varios hijos, el día que ya la cónyuge no tiene ningún hijo con derecho a pensión, ¿no? Le van a subir a 42%. Correcto. Sí, ya. O se irá percibiendo 35, recordemos que el hijo no estudia todo lo que ya. Sí, se va moviendo el tema de las pensiones, se va moviendo este tema, ¿no? Sí, recuerden qué cosa señala el primer caso. Cónyuge o conviviente si no existen hijos con derecho a pensión, ¿no? ¿Ok? Entonces, puede ser que no existen hijos, o ya los hijos simple y llanamente pasaron, ya tienen 20 o 30 años, no sé, ya no tienen derecho a pensión, 42%, ¿no? Si todavía los hijos son menores de 18, ¿no? Van a recibir 35% y cada uno de sus hijos 14%. Si se excede, si hay muchos hijos y exceden el 100%, se va a prorratear los hijos, pero no le van a prorratear a la cónyuge. A ver, ¿está bien, chicos? ¿Le va a quedar claro? Es que ese tema de sobrevivencia es un poquito de repente tedioso entenderlo. Pero solamente a la hora que uno lo entiende es simplemente aplicar. ¿Ok? Simplemente aplicar. La cónyuge siempre recibirá vitalicio. Cuando ya sus hijos son mayores de 18 o no tiene hijos, simplemente le van a dar el 42%. ¿Ok? Si tiene hijos y sus hijos todavía están recibiendo pensión, va a recibir el 35%. Los hijos hasta los 18 años o hasta los 28 si estudiara, el 14%. Si se excede, se prorratea entre los hijos. Y el último, ¿ok? El último caso es cuando los hijos menores de 18 años o los estudiantes hasta 28 años, ¿no? Si no existe cónyuge, aquí es a la inversa, ¿no? En este caso, simplemente no existe cónyuge con derecho a pensión. No existe, o sea, puede ser que ya murió o simplemente no existe, ¿ok? Hay mucha gente, por ejemplo, de repente el papá ya se divorció y no le corresponde a su esposa, ya no es su esposa, ya está divorciado. ¿Ok? A ver, Mónica, la esposa y a la vez la querida, y a la vez que una querida parte. No, es cónyuge o conviviente. Recuerda de que mientras la persona esté casado, o sea, chicos, a ver, de eso les puedo comentar mucho, mucho, a ver. Y se da en nuestro país y en todos los países, sobre todo de América Latina, ¿ok? No se da en Europa, de verdad, muy rápido en Europa y en Estados Unidos, pero en nuestros países latinos es bien común de que se tenga a la esposa y se tenga uno, dos, tres compromisos más. Bien, entonces,
pero desde el momento en que la esposa tiene un certificado de un acta de matrimonio es ella, ¿no? Muchas veces inclusive puede ser de que ya no viva el hombre ya no vive con la esposa, ya se, se pelearon hace 5, 10, 15 años, vive con otra persona que la ama, la adora, pero no se llegó a casar con ella ni se divorció de la otra, la que tiene el derecho es la esposa. Por eso es que simplemente hay que formalizar las situaciones, ¿no? O sea, si yo me caso con alguien y en el camino, pues el amor muere y me enamoro de otra persona, pues luego de conversar de la forma más alturada posible, decidimos cada uno hacer nuestras vidas, entonces simplemente hay que concluir el tema con un divorcio y permitir que la nueva persona pues pueda ser nuevamente su esposa, ¿no? Porque entre cónyuge, entre la existencia de un cónyuge, así no viva, no la quiera, etcétera, y otra persona, ¿no? Y otra mujer que pueda hacer el segundo compromiso de esta persona que murió, de ese trabajador, pues así ella diga, no, pero mi hijito tiene 1 año, yo vivo con él, yo vivía con él, etcétera. No tiene ningún derecho porque la otra persona tiene la partida de matrimonio, ¿no? Porque para que tenga derecho el conviviente, dice, sí, o sea, no tiene que tener ningún vínculo matrimonial para que tenga derecho. O sea, dos personas que son casadas, ¿no? Y que deciden hacer su vida juntos, o sea, no está permitido porque realmente no llegan a ser convivientes porque ambos están casados. Conviviente es el que no tiene ningún impedimento matrimonial. Claro, no cree en el matrimonio, no se llega a casar, viven en una comunidad juntos, etcétera, viven su vida juntos, no se casan, pero tampoco tienen impedimento matrimonial. El día que quisieran se pueden casar. Bien, chicos, eso es lo que la fórmula para prorratear la pensión cuando exceda el 100%. Es que, José, es que no hay una fórmula. No existe una, yo te la puedo decir, no existe una, simplemente te puedo decir, a ver, si existiera, si es eh, la pensión de lo que tendría que recibir cuando hay más de 10 hijos, por ejemplo, sería la cantidad de hijos, ¿ok? La cantidad de hijos, y si existiera, o sea, ahí tienes que trabajar, José, con las diferentes situaciones. Si no existiera cónyuge con derecho a pensión y pagaran y, y tuvieran que recibir 42%, por ejemplo, ¿no? Como es el último caso, el 42%, que es el tema de que no existe cónyuge, más el 14%, eso tendría que ser 42% más el 14% por n, siendo n la cantidad de hijos, ¿no? Y eso te da es igual a x, por ejemplo. Entonces ahí tendría que ser de que, recuerda que la suma de todas las x, que son la cantidad de hijos, no puede exceder del 100%. O sea, tienes que siempre prorratear esa cantidad entre la cantidad de hijos. O sea, el 100% divídelo simple y llanamente entre la cantidad de hijos, si fueran más de 10 hijos. Tanto en la parte de abajo es al 100% y en el caso de que hayan hijos menores de 18 años, pero si existe cónyuge, el 35% queda de todas maneras para el cónyuge y lo demás lo divides entre los hijos. Es así de simple, no necesitas aplicar mucha fórmula, ¿no? Para el caso de que exista un cónyuge en el cual ella va a recibir siempre su 35%, toda la de hijos que puedan tener, simplemente divide ese 65% entre la cantidad de hijos, así nada más, ¿no? Y en el otro caso es en el que no existe cónyuge, ahí va a ser el 100% entre la cantidad de hijos, si fueran muchos hijos. Si fuera un solo hijo, si fueran 2 hijos, aplica esto que dice acá. ¿Bien? Bajo el entendido, a ver, ya. José, no sé si te quedó claro, ya. Jesús, bajo el entendido que no hay hijos inválidos, los casos 3 y 4 son iguales para los hijos. Si existen hijos con derecho, ya, el caso 3 y 4 son, ya, claro. En sí, bajo el entendido que no hay hijos. Y no, Jesús, no son iguales, mira.
no son iguales, porque, por ejemplo, si solamente existiera un solo hijo, si solamente existiera un solo hijo, ¿ok? En el tercer caso va a recibir 14%, pero en el cuarto caso, en el que no hay cónyuge, ahí va a recibir el 42%, que era lo que le correspondía a la cónyuge, más el 14%, no viene a ser lo mismo. Si Jesús, a ver, mira, analiza. Si no está casado, no tiene certificado de convivencia, pero tiene 4 hijos con una sola mujer. No está casado ya, o sea, estamos hablando de que no está casado y no tiene hijos, o sea, Osquita, le estamos hablando de que ya, no hay ni cónyuge, ni tampoco hay conviviente, solamente hay hijos, ¿ok? Es lo que estaba diciendo, ¿no? La cantidad de hijos, o sea, si es uno, bien, si son dos, también va a alcanzar. Ya cuando empieza tres, cuatro para arriba, simplemente es el 100% entre los hijos. Eso es lo que realmente va a hacer la compañía de seguros. Para el caso 4, ¿no? Si es un hijo, ahí sí, ¿no? Solamente tengo un hijo, no tengo cónyuge, no tengo, entonces va a recibir 42% más el 14%. Si son dos hijos, ¿no? Serían ahí 84 más 28, no, se excede del 100%. No puede excederse del 100%, recuerden, ¿ok? Entonces simplemente es tener claro, ustedes, no se compliquen mucho. Cónyuge conviviente que no tengan hijos con derecho a pensión, 42%. Cónyuge conviviente que tiene hijos con derecho a pensión, 35%. ¿Cuánto reciben los hijos? El 14%. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años. Y hasta qué edad más si estudian hasta los 28 años. Hijos inválidos siempre van a recibir, o sea, es vitalicio. Cónyuge conviviente, vitalicio. ¿Bien? ¿Y qué sucede en el caso de que solamente hayan hijos y no haya cónyuge? El 42% se le va a sumar al 14% que recibe cada uno. Cuando sea uno, bien, ahí lo va a poder ver bien, el beneficio del seguro, pero cuando ya son más, cuando ya son dos, ahí es 42 más 42, son 84, más 28, ya excede el 100%, entonces ahí van a empezar el prorrateo. Bien, chicos, si no, vamos a quedarnos toda la tarde analizando. Es básicamente, eso es bien simple, no hay que entramparnos, pero ahí está la norma. Bien, a ver, Glenda, si tiene dos hijos, solo el 14% para los dos. Si tiene dos hijos, solo el 14% para los dos. Hay que ver en qué caso está Glendita, ¿ya? Eh, si tiene hijos, a cada hijo le toca el 14%, ¿ok? Solamente que si es que no hay, si tiene mamá, ¿no? Si hay una cónyuge, si un porcentaje, le toca el 14%, pero si no hay una cónyuge o conviviente, les toca el 42 más el 14 a cada uno. Pero ya vemos que si ya contamos con dos hijos, ya excede el 100%, entonces empieza a prorratear. Bien, 14% va a ser siempre que exista una cónyuge, pero si no existe una cónyuge con derecho al pago de pensión, o sea, están los hijos solamente solos, es 42 más 14. Y ahí empiezan ustedes a ver la cantidad de hijos que tiene, se supone que es 42 más 14 más 42 más 14 más 42 más 14. Como va a exceder de todas maneras el 100%, ahí tienen que prorratear. Realmente ahí lo más eficiente al 100% es la cantidad de hijos. Seguimos, si no nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde ahí conversando. A ver, en el caso de dos hijos le toca 35%, o sea, en caso de dos hijos le toca 35%, Glenda. Ya nos pasamos. Regreso. Se puede esperar hasta que salga la unión de hecho. O sea, normalmente el tema, Osquita, el tema de lo que es pago de pensión es en automático cuando ya se determina que sí procede. ¿Ok? Entonces, normalmente es un tema de demostrar, de presentar ante la compañía de seguro la demostración de lo que pueda acreditar si tiene derecho o no, ¿no? Los hijos siempre van a tener el derecho expedito, ¿no? En el caso, la cónyuge también. El tema
la conviviente, se demoraría. Esto es un tema de coordinar directamente con la compañía de seguros, ¿no? La norma señala que eso es. Todo lo demás es motivo de ver acaso, si ustedes vieran la casuística que existe, sobre todo en las áreas de siniestros de las compañías de seguro, cuando para todos los ramos de vida, no hay nada escrito, chicos, no hay nada escrito. Hay que adecuar el criterio, utilizar el criterio en todo ese tema de las relaciones interpersonales humanas y las provenientes de nuestros seguros, que en el momento de que se va a efectuar el pago, por ejemplo, de los beneficios, surgen N cantidad de personas que dicen tener también derecho al pago. Entonces, es un tema de análisis permanente de cada uno de los casos, ¿no? En función y en base a las condiciones de la póliza. A partir de la primera prima. Claro, a ver, Angélica, el tema del seguro se activa con el pago de la prima, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si ya ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad profesional que ocasione la muerte de nuestro trabajador, pues, activa la pensión de sobrevivencia para los beneficiarios que hemos estado viendo, ¿no? Ahora todavía nos falta continuar con ello, con estos dos casos más. Bien, entonces, efectivamente, o sea, tiene cobertura, pagó la prima, si está dictaminado que esta persona tuvo un accidente de trabajo y muere, pues se le va a dar. Por esa parte no hay problema. Lo que pasa es que tuve el caso de un cliente donde falleció un chofer, pero la señora que vivía tenía 4 hijos, pero nunca se casó. A ver, tuve el caso de un cliente donde falleció un chofer. Falleció por un accidente de trabajo, ese es uno, ¿no? La señora con la que vivía, o sea, no era su esposa, ¿no? Convivía, pero los hijos eran de él, tenía 4 hijos. Si sus hijos son de él, ¿no? Él, la persona tiene que ir a la compañía de seguros, ¿no? Y como vamos a ver más adelante en la documentación, presentar la documentación que tienes que presentar, ¿ok? Y tocar su tema en particular, tocar su tema en particular, cómo es y todo, ese es un tema ya hecho, sí eran de él, el chofer falleció en un accidente de trabajo, claro. Nosotros recuerdan que estamos viendo la NOSCA, ¿no? Casos particulares hay que mirarlos ahí. Porque yo te podría decir, mira, por un criterio de justicia y equidad, yo pienso así, y de repente esa compañía de seguros tiene otro accionar, porque la norma del SCR está acá, ¿no? Es la gran norma, está aquí. ¿Cómo lo aplican las compañías de seguros? ¿No? Sobre todo en este tema de pensiones. Lo demás lo tienen que ejecutar. Ahí, por ejemplo, ante la parte de salud no hay nada que interpretar, hay que cumplir nada más. Aquí en sobrevivencia es donde se van a dar los problemas, por la casuística que hay, como les digo, no una, salen dos, salen tres, salen cuatro, hijos de diferentes, o sea, no, hay mucha variedad, mucha variedad, mucha irresponsabilidad también en las personas, que tienen muchas veces hijos que no los reconocen, si no están reconocidos no corresponder. ¿Ven? Entonces, pero como les digo, los hijos tienen que recibir. Entonces los hijos estarán recibiendo ellos, por ejemplo, ¿no? Pienso en este caso para finiquitar Osquita, que empiecen a pagarle a los hijos su 42 más 14%, porque hasta ese momento no hay una conviviente con derecho a, y en el caso cuando ya le salga a ella, cuando ya le determinen que sí efectivamente tenía derecho al conviviente, pues aplican el otro grado, ¿no? Y hay conviviente, 35 para la conviviente y 14 para los hijos, ¿no? Una solución salomónica, creo, para todos. Bien, señores, seguimos. Entonces, cuando existe un hijo único menor de 18 años, recuerden, y yo no voy a decir estudiante hasta 28, porque eso ya va a estar sobreentendido, ¿ya? Si existe un hijo menor de 18, porque solamente hasta 18 reciben, y 28 si estudian, ¿no?
o inválido mayor, y si no existiera cónyuge con derecho a pensión, ¿okay? La prestación que se va a recibir es una pensión hasta cumplir los 18 años de edad, o vitalicia si es inválido, equivalente al 42% de la remuneración mensual del asegurado. Eso solamente es cuando el hijo es hijo único, ¿ok? Entonces, el hijo único reemplazaría lo que venía a recibir la cónyuge o conviviente. Recuerdan que cuando existe cónyuge o conviviente y no hay hijos con derecho a pensión, reciben 42%. Si es hijo único, va a recibir esta pensión hasta cumplir los 18 años de edad, pero equivalente al 42% de la remuneración mensual del asegurado. Ok. Aquí intervienen los padres, que también en un inicio le comentaba sobre los padres. Los padres intervienen solamente cuando son dependientes económicamente de ellos, ¿ok? Muchos de nosotros vivimos con nosotros, han vivido en algún momento, ¿no? Muchos de los trabajadores que realizan este tipo de actividades viven con sus padres, y sus padres ya son personas, por ejemplo, en el caso de la madre, mayor a 55, y en el caso de los padres, mayor a 60, y por lo general dependen de ellos, ¿no? Porque eran informales, porque eran independientes, ¿no? Porque vienen o son de provincia y tenían, no hay algo formal, alguna actividad a la que ellos se hayan dedicado y hayan podido formalizar, ¿no? Entonces, aparentemente ante el Estado están dependiendo del trabajador, ¿ok? Eh, la condición es esta, ¿no? Que sea mamá mayor a 55, el papá mayor a 60, que sean dependientes económicamente del causante. ¿El causante quién es? Es el hijo que murió, es el trabajador que murió, ¿no? O que sean inválidos total o parcialmente en proporción superior al 50%. Puede ser que los papás no cumplan, no, o sea, puede ser que la mamá tenga 45 años, puede ser que el papá tenga 55, pero ambos eran inválidos porque, no sé, tuvieron un accidente y tienen una invalidez del 60% ambos. Entonces sí aplica. La casuística, podríamos poner N cantidad de casos, ¿no? Aplica. La condición es esta, que el beneficiario, ¿no? El papá mayor de 60, la mamá mayor a 55. Si solamente se cumple esa condición y es dependiente económicamente, se le va a dar, ¿no? Si adicionalmente puede ser de que no cumplan alguno de estos aspectos, pero son inválidos, con una invalidez mayor al 50%, también se les va a dar. ¿Y qué se les va a dar? Se les va a dar a ellos, a los papás, también una pensión vitalicia, así como el cónyuge, vitalicia, pero que corresponde solamente al 14% de la remuneración mensual, ¿no? Si, por ejemplo, solamente hay un hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si si la esposa recibe 35, ¿ok? Si el hijo recibe 14, ¿no? Será 35 para la mamá, para la cónyuge, 14 para el hijo, 14 para el papá, 14 para la mamá. Pero si tuvieran, por ejemplo, 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos, no sé, ¿no? Va a ir sumando. Al final se suman las coberturas de los padres. Y puede ser que de repente al final, si en el caso de los 10 hijos, no hay forma, no le va a tocar nada a los papás, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice, en caso concurran con el cónyuge conviviente y con los hijos, solo recibirán la pensión si queda un remanente, si queda, ¿ok? Si no queda un remanente, no les corresponde. O sea, si es un hijo, 2 hijos, les va a corresponder. Si son 5 o 6 hijos, ya no les va a corresponder, chicos. Así es. Bueno, seguimos. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el tema de la prestación. Vamos a ver la prestación en el caso de que ocurra una invalidez permanente, ¿no? ¿Qué prestación es la que va? ¿Cuál es la pensión que va a recibir nuestro asegurado por una enfermedad profesional? Aquello con algún tipo de invalidez. Recuerden que para este tema, que para este caso, eh, vemos invalideces parciales. ¿Se acuerdan que en accidentes personales la semana pasada también vimos que hay invalideces parciales? Hay otros ramos, pero estos ramos de vida, pero tienen la invalidez
invalidez que cubren solamente cuando es total y permanente. ¿Ok? A ver, Jenny, ¿me están escuchando? No sé si hay algún problema. Ya. Ahora sí. Ya. A ver, seguimos, a ver, chicos. Ya. Bueno. Ya, vemos entonces, ya, si hay algún problema, no se escucha, ¿no? Problema con el audio. Ya. Un segundo, chicos. Ya, a ver, ahora sí, ¿sí escucha? Ya, no escucha. Ya, a ver, vamos a ver. En el caso de lo que es el pago de la pensión por invalidez permanente, ¿ok? En el caso de lo que es el pago de la pensión por invalidez permanente y la invalidez. Ya, un segundito, un segundito. Ya, chicos, ¿me escuchan? Pero ahorita empezó a parar, ¿no? Ya, ya. A ver, señores, volvemos a retomar. Espero que ya se haya solucionado el tema del audio. A ver, vamos a ver. En el tema de lo que es. Ya, a ver, un segundo. A ver, un segundito. A ver. Entonces vamos a proceder a ver cuánto es lo que le corresponde, bueno, le va a corresponder recibir al trabajador en caso de invalidez. Ok. Bien. Ya, entonces me parece que eso no está bien. Ya. A ver, chicos. Bueno, un segundito. Un segundo que ya estamos revisando. A ver. Y para el tema de lo que es las invalideces, vamos a ver cuánto es lo que le corresponde. Ah, ya, ya. Entonces, ya. Entonces, en caso de que a consecuencia de un accidente el trabajador tuviera una invalidez parcial permanente inferior al 50%, ¿no? Lo que va a recibir como grado de invalidez, eh, 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 el grado de invalidez entre el 50%, se le va a pagar, realizar solamente un pago único equivalente a 24 mensualidades, calculadas en forma proporcional a lo que le iba a corresponder, ¿no? Por una invalidez total permanente. De ahí vamos a ver más adelante, tengo ahí un siguiente contacto. Pues, sí. Sí. A ver, chicos, esto es una que vamos a empezar. Sí, ya. Y como vamos a ir a refrigerio, y el personal técnico lo va a ver ahora, regresemos a 10 para las 2 de la tarde para poder avanzar, ¿ya?